Para esto, la señal reflejada F está definida entre menos 5, 5 y 15. Y GDT está definida entre 8 y 12. Bien, aquí hacemos la suma cartesiana. Entonces tenemos 3, es una suma. Trece, 7. Vamos a hacerlo por orden. Permítanme un poquito. Tenemos 3, tenemos 7, tenemos 13, 17, 23 y 27. ¿Están ordenados? Sí. Entonces, aquí vamos a tener los diferentes casos. Los podemos identificar fácilmente. Vamos a plantear uno. Cuando tengamos traslape parcial entrante. Nuestra señal GDT lo vamos a mover de derecha a izquierda. Entonces vamos a tener esta situación. Tenemos por aquí la señal. Y está entrando parcialmente a la señal FDT. Bien, es importante aquí establecer las ecuaciones de nuestra señal, las ecuaciones que definen la señal FDT. En este caso tenemos dos segmentos de línea recta. Cada segmento de línea recta está dada por una línea recta. Habría que multiplicarlo por un pulso para recortarla en el tiempo, pero ahorita no es necesario. Para el cálculo de la correlación, tal como lo estamos haciendo con el enfoque gráfico, no es necesario recortarla multiplicándola por un pulso. Entonces vamos a determinar estas ecuaciones de las líneas rectas. Tenemos, Montserrat, ¿cuál sería la ecuación de esta línea recta? Vamos a plantear esta ecuación. Se puede hacer fácilmente, ¿no? No creo que Montserrat no está. ¿Cuál es la pendiente? 1. Entonces, por ejemplo, podremos poner T, pendiente 1, nuestra variable independiente, para darle el comportamiento lineal, ¿sí? Es positivo obviamente, pero no pasa por el origen. Hay que darle una traslación, en este caso un adelanto. ¿Sí? Y entonces esta sería su ecuación.
algo similar con el otro segmento. Está con pendiente negativa, en este caso -1. Sería -t, pero no pasa por el origen, está trazada. La trazamos. Y esta sería la ecuación. Entonces ya tenemos las ecuaciones. Ahora, primero vamos para calcular este caso, vamos a establecer para qué valores de tau se cumplen. En este caso, 8 menos tau debe ser menor que 5 y con esto aseguramos que esté entrando. G de t entra al primer segmento de línea recta, pero no queremos que entre totalmente. Entonces imponemos otra condición, que 12 menos tau, que es el extremo de la derecha, sea mayor que 5. Simplificamos nuestras desigualdades y aquí encontramos que tau sea mayor que 13. ¿Sí? ¿Estoy bien aquí? No. ¿Cuánto es? 3. Exactamente, estamos atentos, gracias. Y aquí tau debe ser menor a 7. ¿Sí? Cierro aquí mi desigualdad. Aquí la dejo abierta. Y este caso lo tenemos presente aquí, entre 3 y 7. Con esto podemos plantear nuestra correlación. Además, para el caso cuando tenemos traslave parcial entrante, es una integral del producto de nuestras dos señales. Nada más G de t está interactuando, G de t interactúa con este segmento de línea recta. Entonces, no interactúa con toda f, solamente con una parte, en este caso, con esta línea recta. Y G de t en este caso es un valor constante de 5, diferencial de t, y este producto es diferente de 0 entre 8 menos tau y 5. ¿Sí? Son los límites que podemos establecer cuando hacemos el producto. Y es lo que resulta, ¿no? Lo que es diferente de 0. Rápidamente evaluamos. Aquí tenemos un producto. Les recomiendo que no distribuyan la integral, lo hagan como una sola. Entonces nos quedaría menos 5 medios de menos 5 al cuadrado. Esto lo podemos hacer porque está completa nuestra diferencial, considerando que lo que tenemos entre paréntesis, digamos, sea v. Aquí fácilmente la diferencial de v pues es simplemente de t, y lo demás es constante, menos 5. Lo sacamos de la integral, aplicamos nuestra regla, tenemos un 2 dividiendo t menos 5, y ahora evaluamos entre 8 menos tau y 5. Y rápidamente es menos 5 medios. Evaluamos límite superior, nos da 0 al cuadrado menos 8 menos tau. Vamos a poner 8 menos tau menos 5 al cuadrado. Aquí tenemos
2 signos menos 5 medios y tendríamos 3 menos tau al cuadrado. Bien, esta es la correlación. Sin problema podemos plantear los demás casos. Este caso, y así van a ser los demás, lo estamos planteando en forma analítica utilizando nuestras gráficas. ¿Sí? El planteamiento lo hacemos con base en las gráficas. Bien, podemos seguir con los demás casos, pero ahorita lo que me interesa es interpretar correctamente la operación de correlación. Vamos a suponer para esto que tenemos aquí esta situación para un solo valor de tau. ¿Sí? Nuestra señal G se ha posicionado en el tiempo para un cierto valor de tau. Entonces, a partir de la gráfica, vamos a determinar la correlación en el instante que se está mostrando y debe de coincidir con lo que tenemos en el cálculo analítico. Tenemos aquí 3 señales. Mostramos f de t, que es la señal triangular. Se muestra también nuestro pulso, g de t, lo que tenemos en negro. Pero además se muestra la multiplicación de las 2 señales. Sin ningún problema nosotros llegamos a esta línea recta. ¿Cómo determinamos la multiplicación de una línea recta y una línea constante? Esa es una línea constante. Aquí tenemos una línea recta. Las multiplicamos. ¿Cómo determinamos fácilmente la multiplicación? Kevin, ¿cómo lo hacemos para determinar fácilmente la multiplicación? Digo, en forma gráfica. ¿Sí? Podríamos plantear las ecuaciones, pero ahorita vamos a hacerlo con base en las gráficas. Pues no sé si tenga tan clara la pregunta, pero sería nada más cambiándole la pendiente, a partir de ahí el punto donde está en 0. Sí, pero en la gráfica no se ve la pendiente. ¿Qué es lo que podemos visualizar de la... No quiero utilizar ecuaciones, de la línea recta. ¿Cómo hacemos la multiplicación de 2 líneas rectas? Una con pendiente y otra constante. Hay varias formas. Dices, bueno, planteamos la ecuación analítica de la línea recta y lo multiplicamos por la constante. Bueno, está bien. Y de hecho, sabemos la ecuación. Vimos que este segmento de línea recta tiene ecuación menos de menos 5. ¿Sí? Al multiplicarlo por 5, entonces esta línea recta debe tener como ecuación menos 5 que menos 5, que es lo que me estás diciendo. Pero si fuera en forma gráfica, no disponemos de, por decirlo así, no queremos hacer uso de estas ecuaciones, pero queremos hacerlo con la información que aparece en la gráfica. ¿Alguien nos puede ayudar? Para definir una línea recta, ¿qué necesitamos, Kevin? 2 puntos, entonces se multiplicaría ahí donde está el 2. Exacto. Sí, entonces, por ejemplo, aquí, obviamente, el primero, tomamos este punto, tiene 0 por 5, nos da 0, aquí queda. Este punto, ¿cuánto vale? Pues que cada cuadrícula
tiene un valor de una unidad. Entonces, esto vale 3, ¿no? Por 5, vamos a tener aquí 15. ¿Ese qué coordenadas tiene? 2, 15. Ya tenemos 2 puntos, trazamos nuestra línea recta. Aquí ya tenemos el resultado de la multiplicación. Vale. Bien, Kevin. ¿Cuánto vale tau en este caso? Recordemos que nuestro pulso GDT está definido entre 8 y 12. ¿Cuánto vale tau en este caso? Creo que 6. 6, bien. Entonces aquí ponemos 6. Sí. Entonces, gráficamente, dime cuánto vale la correlación cuando tenemos una traslación de 6. No quiero que plantees la integral a partir de la gráfica. Ok, entonces nada más con lo del triángulo, ¿no? Perfecto. A ver, dime entonces. ¿El triángulo qué características tiene? De base tiene 3, de altura tiene 15, entonces sería 22.5, ¿no, profe? 22.5. ¿Estamos de acuerdo, Kevin? Sí. Va. Este resultado corresponde o tiene relación con lo que nosotros calculamos en forma analítica. Sí tienen relación. Por ejemplo, este es un resultado puntual. Nada más es válido para cuando nuestra señal GDT se encuentra en esta posición. ¿Sí corresponde con lo que tenemos analíticamente? Esta es válida para cualquier tau. Cualquier tau que se encuentre entre 3 y 7. El caso que está mencionando Kevin es cuando tau es igual a 6. Obviamente se encuentra en este intervalo. ¿Ve? Porque aquí tenemos traslape parcial en un solo valor puntual de traslación. Entonces, ¿cómo vemos si sí corresponde el resultado, Kevin? Pues sustituyéndolo. Ajá, entonces sí corresponde. Sí. Sí, porque tau vale 6, 3 menos 6, menos 3 al cuadrado, 9, 9 por 5, 45, entre 2, 22.5. Sí corresponde. Bien, ok. Tenemos este otro caso, Kevin. Ahora sí, dime. Yo voy escribiendo lo que tú me digas. Pues bueno, en ese caso tau vale 7, entonces la correlación va a ser pues la multiplicación ahí de este triángulo que tiene base 5 y tiene altura, a ver, voy a ver en qué punto intersecta. Entonces tiene altura 20 este otro punto de la recta. Entonces, ¿cuánto vale? 40. 40. Veamos si corresponde. Entonces, tau es igual a 7. Pues sí, tenemos 3 menos 7, 4, 16, entre 2, 8, 40, ¿no? Aquí la base, ¿habías dicho algo erróneo? ¿Cuánto vale tiene de base? 4. 4, ¿no? Sí, habías dicho algo así como 5. Pero está bien, corregiste. 4. Y ya tenemos aquí, gracias, Kevin. Tenemos aquí la correlación determinada en forma puntual para un solo caso, para tau, en este caso tau igual a 7. ¿Sí? Y es lo que hace MATLAB
MATLAB cuando calcula la correlación en forma numérica, va calculando estas áreas que se van generando. ¿Sí? Diferentes áreas que se van generando cuando multiplicamos nosotros las señales. Obviamente MATLAB lo hace muy rápido, pues es una computadora y sin problema. Nosotros lo más fácil que podremos hacer es plantear las ecuaciones que son válidas para ciertos valores de tau. ¿Qué valores? Pues los que nosotros especificamos aquí en este intervalo. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes pueden concluir los demás casos? Sin ningún problema, ¿no? Bien, vamos a revisar algunos puntos de la tarea y después revisamos lo de la práctica, ¿no? Voy a dejar de compartir un minuto. Tenemos dos tareas. Creo que la primera, donde tenemos que graficar, ya había una duda de cómo generar las ecuaciones. Aclaramos a partir de la ecuación de la parábola canónica, cómo mediante ciertas operaciones se puede obtener sin problema la ecuación, ¿no? De los segmentos de línea recta que teníamos en una gráfica, ¿no? Aquí nosotros, a ver, vamos a compartir. Tenemos esta gráfica, sin problema yo creo que la pueden hacer o la pudieron hacer, y aquí era donde teníamos algunos problemas, ¿no? Ustedes ya tienen una ecuación, las planteamos, ¿no? Por ejemplo, este segmento de parábola, ¿qué ecuación tiene? ¿La tienen ustedes anotada? Y es lo que tenemos entre 3 y 7. Corriente entre 16 por T menos .
menos 3 al cuadrado, ¿no? Sí, creo que habíamos puesto la forma simplificada. Aquí tenemos 10, 8, 28. Lo vamos haciendo 10, 4 y 5 medios. Entonces aquí tenemos 5 medios. Exactamente es esta, ¿no? 5 medios. Esta ecuación es la misma que obtuvimos hace unos 5 minutos o 10 minutos. Nosotros obtuvimos 5 medios, 3 menos tau, nada más que aquí fue tau, hacemos tau al cuadrado. Obviamente factorizamos el signo menos, tendremos 5 medios, tau menos 3 al cuadrado. Es exactamente la misma estructura, nada más que con otra variable. ¿Sí? Entonces, lo que se está mostrando aquí realmente es la gráfica que resulta de la correlación entre las dos señales que estábamos viendo, ¿no? Entonces, nosotros podemos, a partir de esa gráfica, plantear su ecuación analítica o viceversa. A partir de los casos, nosotros obtenemos ciertas ecuaciones y a partir de esas ecuaciones podemos trazar la gráfica sin ningún problema. ¿Sí? Ya sabemos hacerlo. Podemos a partir de ecuaciones construir la gráfica o a partir de la gráfica obtener las ecuaciones, ¿no? Ya no deberíamos de tener problemas. Y habíamos hecho para este segmento de parábola sin ningún problema. Podemos plantear ahora para este caso, para este segmento de parábola que se encuentra entre 23 y 27. Y ustedes lo hicieron. ¿Qué ecuación tendría esta parábola? Que se encuentra, obviamente, en forma completa tendríamos que visualizar la otra rama, ¿sí? La otra parte, pero aquí nada más nos interesa lo que está entre 23 y 27, porque hay un recorte. No nos interesa toda la parábola, nada más una porción. ¿Cuál es la ecuación entonces de esta parábola? La que tenemos entre 23 y 27. A ver, lo ponemos 5 medios menos 5 medios. ¿Está bien, chicos, lo que plantea? ¿O lo que nos dice? Creo que sería 5 medios positivo, ¿no? Sí, Ricardo. Si lo hace negativo, se va a invertir la parábola y la va a voltear. Exactamente. Sí, no tenemos 5 medios. Tiene las mismas características, exceptuando la posición en el tiempo. Aquí, esta parábola la tenemos posicionada en 3. O sea, hay un atraso de 3. ¿Sí? Tiene exactamente las mismas características esta otra, pero nada más que aquí está posicionada en 27. El valor mínimo es 27, entonces le tenemos que dar un atraso de 27. Sí, 5 medios, menos 5 medios, perdón, implicaría que esté así, como nos dice Ricardo. Entonces no lleva signo menos. Bueno, y ustedes cuando lo plantean y lo grafican usando MATLAB, se dan cuenta de eso. Sí.
obviamente, con lo que han visto en geometría analítica, pues dirían, no lleva aquí signo. No es como las ecuaciones de las líneas rectas. Aquí uno diría, pues es que tiene pendiente positiva y aquí tiene pendiente negativa. No, eso no funciona con las parábolas, porque las parábolas tienen dos, por decirlo así, dos ramas, ¿no? Entonces una pendiente negativa, positiva, entonces pues no. Esto debido al cuadrado. Bien. Eduardo Villedas, ¿ya tienes equipo? Bueno, no está. Kraus. ¿Tienen equipo? Tampoco está. Ah, no, estoy viendo. De hecho, no está, chicos. No. Este otro grupo, perdón. Bien. Vamos a trabajar con el equipo de Brian Lira, Carlos Raúl y Serafín Vázquez. Nosotros tenemos una tarea pendiente. Vamos a revisar algunos puntos con el equipo de Lira. ¿Se encuentra Lira? Sí, lo vi. Va, Carlos Pérez. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho acá. Ah, Raúl, te vamos a decir Raúl, bien, Raúl. Serafín Velázquez. Aquí estoy, profe. Parece bien. Y Kevin Velázquez. Aquí estoy. Gracias, Kevin. Bien. ¿Qué me puede decir del ejercicio 1? Tenemos dos señales tipo triangular que se van a restar. ¿Cuál es la señal resultante? ¿Qué resulta de restar las dos señales? Y a partir de esa resta, nosotros vamos a expresar nuestra señal resultante utilizando pulsos unitarios, líneas rectas, rampas y pulsos unitarios y puras rampas unitarias. Lo que ustedes propongan en forma analítica, pueden verificarlo utilizando algún software de graficación, por ejemplo MATLAB, sin ningún problema. ¿Sí? Brian, ¿qué resultó de restar las dos señales? ¿Qué tipo de señal resulta?
una triangular más pequeña. ¿Sí? Entonces vamos a ponerla. ¿Qué características tiene esa triangular? Vamos a plantearla aquí con lo que tú me digas. ¿Dónde inicia? ¿Dónde está su punto máximo? Entonces, o sea, el vértice superior y dónde termina. ¿Dónde inicia? Punto máximo, altura de ese punto máximo y dónde termina. En 10. Por aquí lo tenemos 10. Por aquí lo tenemos. Y si es triangular, más o menos así. Este extremo de la izquierda, ¿cuál es? Y el de la derecha. Sí, esta decimos que es f de t. O sea, la resta de las dos señales. Ryan, ¿qué pasó? 5 y 15. ¿Qué piensan los demás compañeros del grupo? ¿Corresponde con lo que ustedes obtuvieron como f de t? ¿El resultado de restar estas dos señales? No. No, Brian. Tenemos dos señales triangulares. Y cuando ustedes grafican, se dan cuenta que tenemos una triangular que en dimensiones es mayor que la otra. En este caso G1 es mayor que la G2. Y el efecto que nosotros vamos a obtener al restar las dos triangulares es que nosotros vamos a quitar de la triangular mayor, le vamos a quitar una porción triangular, de tal manera que la señal resultante es un trapecio. Entonces lo que ustedes van a obtener al restar estas dos es un trapecio. Pero creo que nadie lo hizo del grupo. Pues es que no podemos revisar nada de lo demás. Si nadie hizo nada y no tienen dudas, es que revisamos. Bueno. Sí, hacer la resta de dos señales ya lo podemos hacer. Ya sabemos cómo restar, cómo multiplicar sin ningún problema. En este caso son señales triangulares, dos segmentos de línea recta y ya podemos hacer suma resta de líneas rectas. Con dos puntos que hagamos, que manejemos de nuestras líneas rectas, es más que suficiente para que a partir de las gráficas, o podemos hacerlo en forma analítica, ¿sí? Sin ningún problema. El método que ustedes quieran, ya sea en forma analítica o forma gráfica, pueden obtener la señal resultante. ¿Y qué va a ser? Un trapecio. Y a partir de ese trapecio, pues plantear las ecuaciones implícitas de la señal, sin ningún problema. Bueno. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de esta tarea? Bien.
lástima. Sí te escucho. En la 5. ¿Cuál es tu duda en particular? Una constante. Sí, es una constante, K. ¿Cómo es la gráfica de f de t? Por ejemplo, de una exponencial sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos f de t es igual a k, tenemos una exponencial. Aquí nos dicen que el exponente es valor absoluto, pero ahorita no lo vamos a poner con valor absoluto, se lo vamos a agregar después. Si tuviéramos esta ecuación, Brian, ¿cómo será su gráfica? Pues es de una exponencial decreciente. Tiene este comportamiento. Para tiempo negativo, tiene valores altos y decrece a medida que avanza el tiempo. Pues tendremos esta gráfica. Aquí tenemos en el eje horizontal tenemos tiempo. Aquí en el origen, ¿cuánto vale la señal f de t en el origen? Ryan. K, exactamente, vale K. Sí. Entonces, K, en este caso vamos a considerarlo positivo. Podemos considerarlo negativo, entonces podríamos tener este caso. Pero K puede ser positivo o negativo, no importa. Ahorita, para efectos de nuestro análisis, vamos a suponer que es positivo. Va. Pero, ¿qué pasa si yo incluyo aquí el valor absoluto? ¿Cómo es la gráfica, Brian? No. No, el valor absoluto, ya sé que lo hayan visto en algunas cálculo principalmente, pero por ejemplo el valor absoluto por definición, en este caso de t, tiene dos posibles valores. Brian, ¿cuánto vale el valor absoluto? Tiene dos posibles valores, cuando el tiempo, o sea, el argumento es positivo y cuando es negativo. ¿Cuánto vale cuando el tiempo es positivo? Brian. Vale t. Cuando es negativo, vale menos t. Sí. Lo que nos quiere decir, por ejemplo, si tenemos menos 10, valor absoluto, esto es negativo. Entonces nos vamos a la definición. Si es negativo, entonces tenemos menos lo que tenemos en el argumento. En este caso, menos 10. Y aquí tendríamos 10. Este signo menos que tenemos aquí, lo que me produce es que siempre el valor absoluto es positivo. Si el argumento es positivo, se deja tal cual. Si es negativo, se le pone un signo menos para convertirlo en positivo. Entonces siempre va a ser positivo. Y su gráfica del valor absoluto ya la conocemos, de t. Entonces, su gráfica, esta sería una línea recta t. Cuando es positiva t, pues aquí tenemos una línea recta con puntos positivos, de amplitud positiva. Pero cuando t es negativa, aquí tenemos que los puntos tienen un valor negativo. Pero cuando le agreguemos el valor absoluto, todo lo que es negativo se vuelve positivo. Tendríamos esto. Y esto es el valor absoluto. Siempre es positivo. Pero, ¿qué pasa cuando lo tenemos en la exponencial? F de t
tiene dos posibles valores. Entonces voy a poner aquí a la derecha dos posibles valores. Cuando t es positivo, ¿por qué pongo aquí t? Porque es lo que tenemos en el argumento. Como valor en el argumento del valor absoluto. Cuando t es negativo, tiene algo. Bien, Kevin. Perdón, Brian, cuando t es positivo, ¿cuánto vale mi señal? Y te tienes que apoyar en la definición, lo que escribíamos aquí. Sí, tal cual, porque ponemos el argumento sin cambiarle nada. Y cuando es negativo, K por E a la T. Entonces aquí tenemos que esta señal está formada por dos exponenciales, una decreciente cuando el tiempo es positivo, que es la que tenemos aquí. Pero solamente nos vamos a quedar con la parte de tiempo positivo. Y esto ya no está. Y cuando es negativo, cuando el tiempo es negativo, tenemos la exponencial creciente. Pero no me interesa toda la exponencial, nada más la que tenemos en tiempo negativo. Es esta exponencial. Y esta es mi gráfica de la exponencial con valor absoluto. Bien. Valor absoluto, perdón, una exponencial con valor absoluto en el exponente, pues tiene dos partes, una para tiempo positivo y una para tiempo negativo. Sí, nos apoyamos en la definición. Pero apenas tenemos f de t. Para hacer la autocorrelación, tenemos que tomar f de t, que es nuestra señal, y la vamos a correlacionar consigo misma. Entonces aquí vamos a poner f, pero con traslación. Esta señal f de t la vamos a mover y la vamos a suponer por aquí. Aquí lo que caracteriza mi señal f de t es donde se encuentra el punto máximo, ese que tiene altura acá. Brian, ¿cuánto vale este instante? No. ¿Cuánto vale este instante? No. No. Y lo hemos hecho cuando hacemos correlación. Una señal, por ejemplo, que está fija, un pulso, por ejemplo, que está definido entre 6 y 8. Este es mi pulso. Si le damos traslación sumándole tau, ahora este punto, estos extremos ya se van a mover, ya no van a estar fijos en 6 y 8. El nuevo valor, ¿cuál va a ser? Cuando ya le agreguemos traslación. Exactamente. Entonces, ¿aquí qué tenemos? No. Nada más menos tau. Porque este punto máximo donde aquí tenemos valor K está en el origen, 0. Sería 0 menos tau. ¿Sí? Y entonces vamos a analizar diferentes casos.
diferentes casos en nuestra autocorrelación. Depende de dónde esté posicionada. Sí, y son fáciles los casos. De hecho, nada más serían dos posibles casos. Aquí siempre va a haber traslape. Siempre va a haber traslape. Pero el resultado de la multiplicación va a cambiar dependiendo dónde esté mi señal que se está trasladando. Por ejemplo, aquí se encuentra a la derecha, está atrasada, pero también podemos tenerlo por aquí, obviamente. De este lado. Y el resultado, y aquí tenemos dos tipos de casos. ¿Sí? Y calculamos la autocorrelación sin ningún problema, haciendo la multiplicación de mi señal que está fija con la señal, con esta misma señal, pero con traslación. Y aquí sin problema. Son integrales donde van a aparecer exponenciales. Y hacer integrales de exponenciales sin ningún problema, ¿no? Son fáciles, relativamente fáciles. ¿Sí, Brian? ¿Más o menos? Bueno, va. En Dropbox, perdón, no es cierto, en la plataforma de Classroom ya está programada su práctica. Ojalá ya la hayan podido revisar. Si tienen alguna duda, lo vamos a comentar, los vamos a aclarar regresando de nuestra pausa, por favor. Ojalá puedan checarla ahorita. Y tenemos una serie de puntos donde básicamente vamos a hacer cálculos analíticos y los vamos a programar en MATLAB. Entonces, todos los ejercicios se tienen que resolver haciendo cálculos analíticos y programando. Bien, ¿sí han podido revisar la práctica? Le estaba mencionando que tenemos ejercicios analíticos y hay que hacer un programa, hay que hacer scripts, programar en MATLAB. Entonces, los cálculos analíticos no es necesario que los capturen en algún procesador de textos. Sí, no es necesario que lo capturen.
simplemente que lo hagan ustedes en unas hojas limpias, escaneen lo que calculan y esas imágenes las vayan integrando en un documento tipo Word. En el documento tipo Word obviamente va a estar su portada y van a ir integrando las imágenes que vayan escaneando de sus cálculos analíticos. Las gráficas que vayan generando en MATLAB las van a insertar en el documento Word, obviamente respetando el orden, y van a ir agregando el código que van a ir utilizando. Sí, es un código que no es muy, pues digamos, no es top secret, ¿no? No hay que ocultar nada, o sea, simplemente eso es parte de evidencia de su trabajo, primer punto. Y segundo punto, en un futuro tal vez requieran reutilizar esa información que están generando. Entonces conviene que esté lo más completa posible, ¿no? Entonces ese reporte lo van a ir construyendo en un archivo tipo Word. Integran imágenes de cálculos analíticos, imágenes de las gráficas y el código. Lo van insertando. Finalmente, el documento Word lo convierten a PDF y lo suben, ¿no? En la fecha, como fecha límite la que se indica ahí en la plataforma, ¿no? Vamos a tener varios días que ustedes pueden preguntarme. Alguna duda que tengan, pues las aclaramos. Ahorita hemos manejado equipos, ¿sí? Algunos sí ya pues, han participado, y esos equipos pues pueden seguir trabajando entre ustedes. Si cambian, pues simplemente con que en la portada me indiquen quién es el nuevo equipo, los nuevos integrantes, o que ya hayan cambiado, ¿no? Sí, que hayan quitado, se haya desertado algún compañero, pues simplemente no lo ponen, ¿sí? En la portada. Entonces yo los tomaré en cuenta para su evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Se sube nada más el documento en En, PDF o en- también tenemos que subir los archivos de MATLAB? no, en PDF nada más, Ricardo. Ah, Entonces, no es necesario los que de MATLAB, ¿no? O sea, no los voy a ejecutar, no los voy a correr para ver si está bien lo que ustedes hicieron, ¿no? No es necesario. ¿Vale? ok, muchas gracias, profe. Bien, entonces damos por concluido lo que es el tema de correlación. Oiga, profe, yo tengo una duda. Si te ¿Para, escucho, para qué es el archivo que dice señal radar data? si es parte de la práctica, es en un punto que viene en el documento PDF. ¿Se acuerdan que cuando planteábamos eh, la operación de correlación, yo les decía que surgió como una necesidad que se tenía durante el desarrollo del radar? Entonces, quiero que apliquen lo que hemos visto de correlación para determinar la posición de un objeto que se localizó de alguna manera y se tiene una señal de emisor, una señal de receptor. Ahí ya tenemos los datos numéricos, no tenemos una ecuación. Obviamente tendremos que hacerlo en MATLAB. Entonces hay que interpretar adecuadamente las gráficas que nos dé MATLAB, ¿no? Entonces ese archivo tiene información de una señal, son 3 columnas, ¿sí? Y en el documento se especifica el significado de esas 3 columnas. Entonces tenemos la señal de radar y la señal de radar, la que se emite y la que se recibe. Y con eso hay que correlacionarlas para determinar dónde está el objeto. Va, profe, ¿Sí, gracias. Eric? Va. Sí. Esa información que ustedes tienen en el documento, que es .dat, la pueden leer a MATLAB. Hay varias maneras, ¿sí? Entonces, ustedes,
Si tienen duda en alguna, pues lo aclaramos, ¿no? Pero existen varias maneras, cada quien utiliza la que le convenga, no la que le guste. Y no son muy difíciles. Bien, vamos a comenzar un nuevo tema que es sobre señales, clasificación de señales. Profesor, una duda antes de que empiece. Disculpe. Sí, Raúl, dime. Entonces, ¿la práctica se generará un reporte o solamente se hará conforme, por ejemplo, puedo poner en Word la pregunta y así, o tiene que llevar un reporte de portada y algunas especificaciones? Sí, es un reporte, no quiero, o sea, no hay objetivos, no hay introducción teórica, no es un reporte de práctica como las que hacemos en física, no, es un reporte donde nada más van a tener portada, nombre de los integrantes, ahí pongan en la portada, en el documento Word van a ir integrando los cálculos analíticos que hagan ustedes. Esos cálculos analíticos no los deben de capturar. Yo les recomiendo que los hagan en sus cuadernos, en sus notas, en hojas limpias, que sea entendible. Escanean esos cálculos, integran en lo que escanean en el documento Word y van integrando también las gráficas de MATLAB, el código de MATLAB. Se piden algunas conclusiones, las escriben, obviamente, pues ahí lo conveniente sería que lo escribieran en Word, pero bueno, lo pueden escribir a mano, en manuscrita lo hacen, y lo escanean, y todo lo van integrando al documento Word, siguiendo un orden. Punto 1, cálculos, programa, gráficas. Punto 2, cálculos, gráficas, programa. Conclusiones, observaciones, lo que ustedes crean pertinente o lo que se les pida, y así van haciendo su documento. Ese documento en Word lo convierten a PDF y lo suben a la plataforma. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Vale? Sí, hay que tratar de respetar las fechas. Sí va a ir cambiando la evaluación si ustedes entregan con un retraso, ¿no? Sí, ya no se les evaluaría a 10, sino habría que tomar en cuenta que tanto se atrasaron. Ha habido compañeros que en otros semestres que lo entregan un mes tarde, ¿no? Entonces la evaluación pues se hace, para no afectarles mucho, pues, a 5. Entonces tienen todo bien, 5. Lo entregaron un mes tarde, ¿no? Entonces depende qué tanto lo entreguen tarde, ¿no? Pues ahí podría haberles puesto menos, pero ya como iban muy mal en los exámenes para que no les afectara tanto. Sí. Bien. Profe, perdón, Sí, te escucho, Carlos. y ponemos capturas de MATLAB sobre la práctica o simplemente con el código estaría bien. No, hay que capturar las gráficas. Ah, ok, sí, ya. Sí, por favor. En esta práctica no les pido que ejecuten alguna operación, pero en una siguiente práctica, o bueno, puede haber una práctica donde diga, ejecuten su programa que va a hacer cierta operación, y entonces lo que tienen que es hacer un screenshot del resultado que muestra command window. Ustedes ejecutan y les tiene que dar un parámetro de salida. Y entonces harían un screenshot donde está el command window y el resultado de la operación, ¿no? Sí. Pero en este caso son puras gráficas y código. ¿Vale, Carlos? Sí, profe, gracias. Bien. Bien. Entonces, nuestro nuevo tema, señales, iniciamos la siguiente sesión. Sí, chicos, no vamos a tener sesión de MATLAB. Entonces, van a ser teóricas, ¿no? Estas siguientes clases. Bien, pero si tienen dudas en MATLAB, pues las aclaramos igual, ¿no? No hay problema. Si están en UPITA, pues pueden ir, si no, pues desde casa.
pueden estar ahí en los laboratorios sin ningún problema. O también aquí en las aulas, como gusten. Bien, gracias. Que tengan buen día. Nos vemos el jueves. Igualmente, profesor, hasta luego. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta luego. Excelente día.